Ahorita que te llame ya vienes, ¿eh? Cuidado, no vas a pisar. ¿Tiene caca? No puedo hacer. Oye, ya estoy grabando mi clase. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Naomi? Bien. ¿Y usted? Bueno, gripa. ¿No me digo rara? Ya ni modo. Ya ve. Buenos días, buenos días. Pongan sus cámaras, por favor. Buenos días. Ahorita voy, ¿eh? Ya empezamos el domingo. Estoy buscando el enlace para poderlo mandar. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien, gripienta, pero bien. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días. Mamá, buenos días. ¿Cómo estás? Le estoy mandando invitación a un alumno que no puede entrar. Hansa, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Esta ya es su última clase? Alison, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Ahorita les falta una. Bien, también, gracias. Gisela, buenos días. Ok, esperamos a unas 3 personas más y ya comenzamos, ¿vale? Carlos, Ricardo, ¿cómo estás? Les recuerdo que su clase está siendo grabada, chicos. El día de hoy les toca a ustedes estar en YouTube. Para que estén bien atentos, para que estén bien comportaditos, porque hoy son ustedes los que van a estar en YouTube, ¿vale? Espero que todos se hayan puesto guapos para que se hagan famosos en YouTube. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver qué es la metodología. Ya vimos que es un método, que es la investigación. Ahora vamos a ver qué es la metodología. Para eso les preparé una queridísima presentación, como todos los días, ya que a mí se me hace más fácil poderles compartir de esta forma los apuntes para que no estén pues anotando tanto o que no se pierdan de algo si es que no está bien el audio, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, chicos. El día de hoy vamos a ver la clase de metodología. ¿Qué es metodología? El término metodología va a provenir del latín métodos, que significa método. Esa palabra no es tan difícil. Y logía, que significa estudio, ciencia o tratado. Y podríamos deducir o podemos decir que metodología va a ser la ciencia que estudia los métodos, todas aquellas técnicas, todos aquellos procedimientos, todos aquellos recursos que yo voy a utilizar para hacer cualquier investigación. Eso lo va a estudiar la metodología, ¿ok? Todo lo que yo emplee para hacer una investigación de cualquier tipo. Dice, en otras palabras, podemos decir que la metodología es la disciplina o práctica que utiliza una serie de métodos, recursos, procedimientos, técnicas e instrumentos aplicadas en el desarrollo del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que la metodología va a estudiar todas aquellas prácticas, todas aquellas cosas que yo voy a ocupar en mi investigación. Por ejemplo, ¿qué método voy a utilizar? A lo mejor primero voy a observar, después voy a ver qué voy a estudiar, después hago mi hipótesis, etc. Ese sería mi método. A lo mejor otros van a hacer una investigación diferente, donde van a ir a hacer encuestas, donde van a ir a hacer entrevistas, etc. Ese sería otro método para recabar información.
Los recursos, ¿cuáles son los recursos que yo voy a utilizar? Pues a lo mejor un laboratorio para ver cuál es la cura para la pandemia. A lo mejor voy a utilizar un cuestionario para hacer una encuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y son diferentes recursos que yo puedo utilizar, no solamente recursos económicos, ¿ok? Les recuerdo, chicos, que el chat, no lo pueden utilizar, ¿vale? Y no deben de copiar los apuntes, se hacen después de la clase porque ahorita necesito que me pongan atención, ¿vale? Dice, en otras palabras, también va a estudiar las técnicas. ¿Qué técnicas voy a utilizar? A lo mejor la técnica de la entrevista, voy a utilizar una técnica donde a lo mejor yo voy a ocupar a 10 personas para hacerles las pruebas contra el COVID, etcétera. Es mi técnica. ¿Y cuáles van a ser los instrumentos aplicados en el desarrollo? Esos instrumentos puede ser a lo mejor, voy a ocupar telescopios, o voy a ocupar microscopios, o voy a ocupar cuestionarios, etcétera. Son instrumentos diferentes para algún tipo de investigación que yo esté realizando. De acuerdo a mi objetivo, es el tipo de instrumento que yo voy a realizar o que yo voy a ocupar. La metodología también se puede aplicar en diferentes campos del conocimiento. Por ejemplo, metodología en lo jurídico. ¿Qué va a ser esto? Que yo voy a ocupar un método diferente para yo investigar sobre cuáles son los derechos de, por ejemplo, las mujeres. Que a lo mejor tenemos derecho a la libre elección sobre el aborto, no sé. Podríamos tener libre derecho a trabajar, a que uno también pueda salir a trabajar y que a lo mejor el esposo se quede en casa, etcétera, etcétera, ¿ok? Y nosotros podemos investigar sobre estos derechos y eso va a ser sobre la metodología jurídica. También tenemos la metodología en los deportes. Aquí, ¿qué tipo de metodología creen que se pueda ocupar? A ver, Sara Arroyo, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. ¿Sería un método de campo de investigación de campo? Por ejemplo. ¿Encuestas? Pero dame un ejemplo donde apliques esa investigación. ¿En algún deporte? Por ejemplo. ¿El fútbol? Por ejemplo. O sea, ¿qué aplicarías? ¿Cómo aplicarías el método de la investigación en el deporte? ¿Tú qué harías o qué te interesaría investigar en el deporte? Los orígenes del deporte. Los orígenes de cómo fue creciendo, ¿no? O sea, cómo se fueron haciendo pues sí, ¿no? Las normas que deben de conllevar, cómo fue que empezaron a poner, por ejemplo, los arqueros o las defensas. ¿Sería ese el método de investigación ya? O también cómo es de que entrenan, ya sería con los coaches o con algunos historiadores, ¿no? Muy bien. A lo mejor tú investigarías sobre el origen y evolución del fútbol. Por ejemplo, antes, si el árbitro no se daba cuenta de un foul, pues no se marcaba la falta y ahora ya está ¿cómo le dicen? El VAR, donde ya pueden verificar si realmente hubo una falta o no, que eso ya lo aplicaban, por ejemplo, en el fútbol americano desde hace mucho, pero a lo mejor se investiga porque aquí no se había implementado, algo así, ¿vale? Gracias. La metodología en el aprendizaje, a lo mejor ahorita estamos en tiempos de pandemia y las formas de enseñanza han cambiado. A lo mejor vamos a investigar cuáles han sido esas repercusiones en la enseñanza, si va a haber rezagos, si va a haber atrasos, si va a haber adelantos, si hay ventajas o desventajas. Por ejemplo, una ventaja que yo le veo a que ahorita esté lo del COVID es que a lo mejor ahora están más supervisados por sus papás. Ahora ya no pueden perder como tanto el tiempo en la escuela, por ejemplo, en las clases. ¿Por qué? Porque ya tienen a alguien aquí atrás que los está viendo y que te dice, pon atención, y ya va a empezar tu clase. ¿Y qué clase tienes ahora? ¿Por qué? Porque ahora los papás ya están más integrados y más inmiscuidos en su educación. Va a haber casos en los que no, pero hay muchos casos donde sí. Yo he visto, por ejemplo, alumnos que
En la escuela no entraban a clases porque se la pasaban en el frontón y ahora los he visto poniendo atención, participando, estando en sus clases y a lo mejor esto nos va a servir para que obtengan mejores conocimientos. Por ejemplo, en estas fechas, chicos, hemos recibido muchas muy buenas noticias de exalumnos que salieron apenas, que a pesar de la contingencia, pues tuvieron la oportunidad de hacer examen para la universidad y se quedaron muchísimos en universidades, en la UAM, en la UNAM, en la UAM, en el POLVI. Algunos se fueron a prepas, a universidades privadas, pero la mayoría se quedaron en escuelas públicas. Entonces, para nosotros como profesores, es una satisfacción que a pesar de haber entrado en contingencia, pues las metas de ellos sí se pudieron lograr, ¿vale? Dime, Fernando. Bueno, Pagar por el significado sería give money in order to buy something. Dar dinero para comprar algo. Eso sería el verbo pay for, pagar, ¿correcto? El ejemplo sería I paid good money for that sofa, so it should last. Yo pagué un buen dinero por ese sofá. Es por eso que debería ser el ahorita, ¿correcto? Ahora les voy a preguntar. Ay, Fernando, casi no se te escucha, se corta mucho. A lo mejor estás muy ¿Ya me oye alejado un del poquito mejor? micrófono. Ya, es que estabas alejado del micrófono. Bueno, la metodología del conocimiento podría como retomar en esto de la carrera de decisión. ¿Cuánto dinero gastaste por conocimiento? Muy bien. También, por ejemplo, se podría investigar sobre cuáles han sido los avances en el aprendizaje. Por ejemplo, antes, los profesores de antes te ponían a repetir y a repetir y a repetir y tenías que hacer copias y copias de lo que ya estaba escrito. Sin embargo, ahora si yo te doy un ejemplo que sea más vivaz, que sea más, como más enfocado a la realidad, a lo mejor se te queda más grabado porque ya lo estamos relacionando con algo que existe, ¿sí? Y no como antes de que te decía, a ver, me van a repetir 10 veces el concepto de metodología. ¿Y de qué te sirve que te lo aprendas si no te lo estamos desglosando, si no te estamos explicando para qué te sirve, en qué lo puedes ocupar? Sí, entonces ahora el aprendizaje ha evolucionado y ahora las técnicas de aprendizaje deben de ir también evolucionando para que los alumnos podamos entender y podamos comprender todo el conocimiento que se nos está dando, ¿vale? Entonces, para eso también me sirve la metodología en el aprendizaje. Y por último tendríamos la metodología perdón, de la investigación, donde yo voy a usar diferentes técnicas, diferentes procedimientos, diferentes formas para llegar a mi objetivo, que sería investigar sobre un tema en específico. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos duda, chicos? Muy bien. También cuando haya recomendaciones en cuanto a la clase, si quieren más ejemplos, si quieren otro tipo de ejemplos, etcétera, háganmelo saber para que vayamos aportándole un poquito más a nuestras clases. Ok. Dice, la metodología de la investigación es la disciplina que se encarga del estudio y aplicación rigurosa de los diversos métodos y procedimientos, así como los recursos que se van a utilizar en la investigación guiados o encaminados al objetivo de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que la metodología va a estudiar todos aquellos pasos que yo voy siguiendo para cumplir con mi objetivo, para poder llegar a la solución del problema o para poder llegar a un nuevo conocimiento. La metodología va a revisar mis procedimientos, mis recursos, todo lo que yo utilice para realizar mi investigación. Creo que ya me sale la voz más quedito, no sé. Cuando se desarrolla alguna investigación, los investigadores suelen emplear más de un método, por eso se habla de metodologías. ¿Qué quiere decir esto? Que como investigador, a lo mejor no nada más te vas a ir a la experimentación, a lo mejor también te vas a ir a encuestar cómo se ha sentido la gente, qué necesidades tiene, etcétera, etcétera. También a lo mejor puedo
investigar en libros, investigar en documentos, algo que pueda enriquecer mi conocimiento, y son diferentes formas de investigar o diferentes fuentes de información que yo voy a utilizar para mi investigación, y eso se llama metodologías, todos esos métodos que yo utilizo para investigar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, permítame un momentito, por favor. Ok, entonces de eso se encargaría, o eso sería lo que la metodología va a estudiar, ¿ok? Existen dos tipos de metodologías tomando en cuenta la fuente de información. ¿Qué sería una fuente de información? Pues dónde voy a encontrar yo lo que yo estoy investigando, o de dónde voy a sacar la información que yo estoy ocupando para mi investigación. Y esta puede ser una fuente documental, que sería una fuente donde yo la encuentre en un libro, en una revista, en un periódico, etcétera. Y podemos tener la investigación de campo. Ahorita les voy a explicar a profundidad un poco más sobre qué es una investigación documental y qué es una investigación de campo, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, vamos a ver la clasificación de la investigación. En la clasificación de la investigación vamos a tener diferentes enfoques o diferentes tipos de clasificación. La primera va a ser por el tipo de fuente de información, o por el tipo de dónde voy a encontrar, o de dónde voy a sacar la información, de dónde la voy a recabar. ¿Ok? La primera sería la investigación documental. En este tipo de investigación, la fuente de información van a ser los documentos. Los documentos que van a ser, pues, libros, donde yo puedo a lo mejor investigar o ver los antecedentes de lo que yo voy a investigar. Después tendríamos las tesis, a lo mejor algún estudiante de la carrera que yo estoy llevando a cabo ahorita, por ejemplo, psicología. A lo mejor alguien hizo su tesis sobre un tema que a mí me interesa, a lo mejor el comportamiento de los estudiantes de preparatoria en el colegio de la comunidad. Alguien a lo mejor ya se encargó de estudiar eso, pero yo quiero retomar esa investigación y quiero saber mucho más, entonces me voy a esa tesis y con esa tesis parto mi investigación, de ahí voy a iniciar. ¿Ok? También lo podemos encontrar en tesinas, memorias, enciclopedias, tratados, antologías, revistas. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre el origen del universo, pues a lo mejor voy a buscar en una revista científica que me hable sobre el origen del universo, y a lo mejor entre sus teorías yo puedo agarrar una y de ahí partir para comenzar mi investigación. De ahí a lo mejor voy a retomar algunos datos que me sean útiles para lo que yo estoy investigando. También podemos encontrar gacetas, periódicos. Recuerden que los periódicos, todas las editoriales, mandan sus ejemplares a las hemerotecas y ahí los puedes consultar, aunque ya hayan pasado 20 años de la noticia, pues ahí los puedes encontrar. Tenemos también actas notariales, testamentos. ¿Por qué un testamento? Porque a lo mejor yo estoy investigando el origen de los recursos de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Y yo en el testamento puedo darme cuenta que efectivamente su papá le otorgó 2 o 3 departamentos que tiene la Ciudad de México, y con eso ampara que él está diciendo la verdad, ¿sí? En caso de hacer una investigación periodística, por ejemplo. También podemos encontrar fuentes documentales en las páginas web, en los blogs, en libros y revistas digitales. Hay libros que ya no podemos conseguir, que ya están o ya no los imprimen, o ya no están en alguna biblioteca, pues ya los podemos encontrar a lo mejor de forma digital, ¿sí? Entonces esa fuente documental también me va a servir. También a lo mejor me va a servir un blog, alguna opinión de alguien que yo pueda tomar en cuenta para mi investigación. Y todas estas fuentes las vamos a encontrar archivadas o guardadas en bibliotecas, que serían los libros. Podemos encontrar
en las hemerotecas, videos, revistas, periódicos, o en el internet, donde podemos encontrar libros digitales. A lo mejor podemos encontrar videos que también nos sirvan para nuestra investigación, blogs, podemos encontrar páginas de internet que tengan información suficiente para mi investigación. ¿Sí queda claro con qué es investigación documental? ¿Cuál sería una cosa que tienen en común todos estos documentos o todas estas fuentes de información? ¿Alguien me puede decir? ¿Tendríamos que poner ejemplos? No precisamente. ¿Qué tienen en común un libro con una gaceta, con un blog o con una revista digital? ¿Qué tienen en común? No, el documento. La información. Tienen información, muy bien. ¿Y esa información la puedo qué? Bueno, Utilizar, ¿no? Para poder hacer mi proyecto. A ver, Lidia, no te escucho. Que con eso podríamos utilizar para poder hacer el proyecto. Ajá, muy bien. ¿Qué más, Fernando? Recuerden levantar la mano para que pueda darles la palabra, ¿vale? Ok. Bueno, el documento se podría decir que tiene algún como está reservado en varias secciones. Podría ser, pero otra cosa que es mucho más sencilla de explicar, que todos se pueden leer, todos esos documentos o fuentes documentales están escritas en algo. Quiere decir que yo las puedo leer, yo puedo consultarlas en cualquier momento porque ya existen, ya están escritas, alguien más ya las hizo y yo en eso me puedo apoyar para mi investigación, ¿sí? Todas las fuentes documentales van a estar escritas, esa es la particularidad que tienen estas fuentes de información, que ya existen escritas en algún sitio, ya sea libro, un blog, una página de internet, un periódico, revista, etcétera, ¿ok? ¿Sí queda claro hasta aquí? Muy bien. Después tenemos la investigación de campo. En la investigación de campo, chicos, nosotros vamos a, o este tipo de investigación se va a caracterizar porque la información se va a recopilar en el lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir al sitio donde se genera esa información y yo la voy a recabar. Esa no existe en ningún lado. Yo la voy a recabar con lo que yo vaya preguntando, con lo que yo me vaya enterando. Dice, se recaba la información o se recopila la información en el lugar de los hechos o en el sitio donde ocurre el problema o fenómeno. Los recursos que se utilizan son la observación, la encuesta, el cuestionario, la entrevista y el método estadístico para procesar la información. ¿Ok? Aquí, a diferencia de la documental, en la investigación de campo no tenemos nada. A lo mejor tenemos un antecedente que me pueda decir, a ver, los orígenes a lo mejor de la pobreza en la Ciudad de México. Sin embargo, yo voy a ir y voy a entrevistar personas que se encuentren en situación de pobreza y voy a preguntarles por qué, cuáles son las causas o cuáles son los motivos para los que yo o por los que yo estoy en condiciones de pobreza extrema. ¿Ok? ¿Me permiten tanto, chicos? Espérenme tanto. Gracias, chicos. Bueno, entonces en la investigación de campo de lo que se va a tratar es que yo, como investigadora, voy a ir a preguntar. Por ejemplo, yo quiero saber sobre las causas que tiene el bullying la pobreza en la Ciudad de México. A lo mejor yendo a investigar me doy cuenta que el origen de la pobreza actual
es el desempleo, ¿sí? Porque a lo mejor muchos me digan, no, pues yo tenía un trabajo y yo ganaba tanto, y ese tanto que ganaba, pues ahora ya no lo tengo porque me corrieron, porque la empresa ya no me podía mantener. Entonces hay nuevos pobres, ¿por qué? Porque se quedaron sin ese trabajo, ¿ok? Y yo con eso me voy dando cuenta de qué originó el problema que yo estoy investigando. ¿Qué puedo decir después? A lo mejor voy a obtener... ¿Cómo voy a obtener mi información? Pues a lo mejor estoy entrevistando o le estoy haciendo una encuesta o un cuestionario que lo están resolviendo, etcétera. Y de aquí nosotros vamos a poder procesar la información y presentarla de manera estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo voy a decir, pues el 40% de los entrevistados nos han dicho que su origen de la pobreza es el desempleo. Y podemos encontrar diferentes causas que a lo mejor pues ya son adultos mayores y no les dan trabajo, o puede ser que no han estudiado, son analfabetos, entonces eso también podría ser el origen de su pobreza. Sin embargo, la mayoría puede ser por el desempleo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ando muy mala hoy. Y por último tendríamos la investigación experimental. En este tipo de investigación se va a realizar usando como recurso el experimento, es decir, la relación entre el problema o fenómeno y la solución tentativa a la comprobación de la hipótesis. Se reproduce en forma controlada. Para llevarlo a cabo se puede hacer en un laboratorio, invernadero, una parcela, en un lugar cerrado, en una clínica, en un lugar abierto, etcétera, de acuerdo a las condiciones que se utilicen para la investigación. Aquí, chicos, en la investigación experimental van a tratar de comprobar la hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis del COVID es que fue una sopa de murciélago y ahí vamos a investigar y vamos a comprobar si realmente ese fue el origen. ¿Cómo? Pues estudiando a lo mejor a los murciélagos de la región o al restaurante que les vendió eso, etcétera. Y voy haciendo mis pruebas en laboratorio, pero no todos los experimentos se hacen en el laboratorio. Recuerden que también hay experimentos sociales. Un experimento social podría ser el lugar donde yo puedo, a lo mejor, no sé, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de las personas al comprarle a un artesano mexicano? ¿Y cuál es la misma reacción de esas mismas personas al comprar en un supermercado de carácter internacional, como podría ser Walmart? Por ejemplo, uno cuando ve a un artesano, le regateas. Ay, pero ¿por qué tan caro? Déjenme lo más barato, ándale, y si llevo dos en cuánto, y etcétera. ¿Ok? Y al contrario, por ejemplo, en Walmart no puedes ir a regatear, ahí compras al precio que te lo den, ¿ok? Pero no, dime. Ahorita habló sobre las artesanías. Ajá. Y como dijo de los indígenas aquí en México, vuelvo a retomar de allá de mi país. Ajá. Van muchos extranjeros, van estadounidenses, ingleses, de todo, ¿no? De todo el mundo, porque es muy barato mi país. Ajá. Entonces, una vez fue mexicano y un señor de la tercera edad venía de santo. Entonces, el mexicano le decía que se la diera más barata, que se la diera más barata. Y el señor le decía que no, que eso era una artesanía que él había hecho. Entonces, pues, no se la compró porque no se la regateó. Sí, desgraciadamente la cultura mexicana tenemos eso, que regateamos para todo. Y ándale, por ejemplo, hace unos meses vendí la ropa que ya no le quedaba a mi hija. Y había un vestidito que estaba un poco desgarrado, pero yo lo estaba dando en 5 pesos. Y hubo una persona que me dijo, oiga, ¿y ese en cuánto me lo da? Me lo va a dar si está roto. Le digo, pues en 5 pesos. Pero es que está roto. Le digo, pues por estar 5 pesos, si no te lo daría más caro, ¿no? Entonces tenemos esa cultura del regateo y a lo mejor ese va a ser un experimento que yo voy a hacer en la sociedad.
¿Por qué, por ejemplo, a las grandes tiendas como Walmart, Liverpool, etcétera, no le regateamos? Y a los artesanos sí, o queremos abusar de mucha gente que a lo mejor tiene más necesidad. Sí, porque las grandes tiendas ponen sus precios y uno va y agarra y no pasa nada. Pero con las personas, a lo mejor no, con otras que tengan negocios más pequeños, ¿ok? En otro ejemplo, por ejemplo, sería cuando yo hago un experimento en un invernadero. Voy a ver cuál es la reacción del vegetal dentro de un sistema controlado donde puedo controlar la temperatura, puedo controlar la humedad y a lo mejor me doy cuenta que los vegetales pueden crecer más rápido en esas condiciones. O a lo mejor les pongo unos químicos para acelerar el crecimiento y ahí voy experimentando para ver cuáles son esas reacciones, cuáles son esas cosas que yo voy a ir notando en lo que yo estoy experimentando. ¿Sí me explico? No necesariamente la experimentación se va a dar en laboratorios clínicos o laboratorios donde voy a mezclar una formulita con otra, no. La experimentación se puede dar en muchos ámbitos o en muchas cosas diferentes. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Muy bien. Disculpen la voz, pero hoy sí, de veras que no me siento bien. Ok, dice, por su enfoque metodológico, esta sería otro tipo de clasificación, el enfoque metodológico. Y vamos a encontrar dos grandes subclasificaciones. Una va a ser la investigación cuantitativa y la otra va a ser la investigación cualitativa. Aquí, a ver, déjenme ver. Jimena, ¿me puedes decir para ti qué sería una investigación cuantitativa? Pues sería como recabar varias cosas. Muy bien, gracias, Montserrat. No se te escucha nada. Una investigación que se puede medir, bueno, es como una encuesta. Muy bien. Puede cantidad. Muy bien, muchas gracias, Montserrat. Efectivamente, como lo dice Montserrat, es algo que lo podemos medir en cantidad, que lo podemos contar, que se puede poner en estadísticas, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros podemos representar en números. Por ejemplo, ¿cuál es el número de pobres que se han generado con la pandemia? Más de 1 millón y tantos. Quiere decir que a lo mejor el 10% de la población se convirtió en pobre, ¿sí? Esa es una medición que yo puedo dar, que yo puedo reflejar de acuerdo a la investigación que yo realicé. Y tenemos la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, ¿a qué se refiere Daniel Bautista Ortiz? Daniel. ¿Dónde? Contéstame lo que te acabo de preguntar. Bájale, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Y cuáles son qué? ¿Estás poniendo atención, compañero? Sí, profesora. A ver, ¿de qué estamos hablando? Las relaciones cuantitativas y cualitativas. ¿Qué sería para ti? ¿A qué No te sabrá suena decirlo. lo cualitativo? ¿Como un grupo de personas? No precisamente. Gracias. Frutos Hernández, ¿me puedes ayudar con la respuesta de la pregunta que hice? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Ay, ¿a poco no están en clase poniendo atención? Es que como que se me atrapa un poquito. Ajá. Ok, a lo que se refiere, para ti, ¿qué es una investigación cualitativa? ¿A qué te suena? ¿Sí sabes o pasamos a otro? Pues más o menos. A ver, dime. Investigación científica.
¿Quién dijo eso? Lilian. ¿A la qué, perdón? Para yo hacer una playera No, a ver, la investigación cualitativa, chicos, se va a referir a la investigación por las cualidades, por las características, por todo aquello que a lo mejor es significativo. Si yo voy a estudiar sobre la pobreza, pues voy a fijarme en las cualidades. A lo mejor me doy cuenta que son pobres porque viven en casas de cartón, porque están, a lo mejor, en condiciones insalubres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo me voy a fijar en esas cualidades. Ok, vamos a ver un poco más a fondo lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa va a ser el tipo de investigación cuyo propósito va a ser encontrar las causas de un fenómeno o problema. Por ejemplo, dentro de mi investigación, voy a ver qué origina esa pobreza. A lo mejor vamos a ver que la origina el desempleo, o que la origina la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿ok? Se caracteriza por emplear métodos probados y con rigor científico, tanto en la recolección de la información como en el procesamiento de la misma. Esto va a ser por medio de las estadísticas con la finalidad de resolver problemas y generar nuevos conocimientos. Si yo como investigación ya generé nuevos conocimientos y me estoy dando cuenta que el origen de la pobreza actual es por el desempleo que acarreó la pandemia, ¿cuál sería una solución a ese problema, Sara Karen? ¿Cuál sería una solución del problema? Ajá. ¿Alguna vez has comprado algo? Sí, maestra. No te decía, si yo ya me di cuenta que el origen de la pobreza es el desempleo, ¿cómo lo solucionarías? No, la verdad no sé, maestra. Ok, gracias. Yeray. Tenemos 3 minutos 45 segundos para la clase. Y todavía tenemos que hacer el ejercicio. ¿Qué tú crees que sería la solución al problema de la pobreza actual? Es ver cómo se completa bien la frase de acuerdo a las opciones. ¿Correcto? En este caso, les voy a dar las primeras dos ok, gracias. No sirve su micrófono. Saray Arroyo, dime. Pues, bueno, en mi punto de vista, yo siento que ahorita para una pobreza sería pues renovar ciertos empleos, pero por la emergencia sanitaria a lo mejor muchos no son posibles, ¿no? Por ejemplo, muchos vendedores ambulantes que antes había, por ejemplo, que en las ferias o así, pues ahorita no hay nada de eso, entonces a ellos sí les afectó mucho ese ámbito, pero pues tampoco se puede reanudar hasta que pues ya no haya condición o emergencia sanitaria, y pues ese es un contra, ¿no? De renovar los trabajos, de que muchos no se pueden reanudar, o muchos otros cerraron empresas por lo mismo de que ya no hay gente que compre sus productos, o ya no hay gente que esté ahí con ellos. Entonces, pues yo no le encontraría una solución hasta que acabe la pandemia. Ok, muy bien, gracias, Saraí. Por ejemplo, una solución que a lo mejor yo le puedo encontrar y que muchos ya la encontraron es la venta en línea. A lo mejor el día de hoy voy a hacer mi tianguis en línea. Nos vamos a reunir muchos vendedores, nos vamos a conectar a lo mejor por Zoom y te voy a decir, el día de hoy traigo y lo he visto últimamente, traigo este suéter que tiene gorra, que a lo mejor es muy calientito, etcétera, etcétera, y que te lo puedo vender en 150 pesos, ¿sí? Entonces yo estoy generando ventas, yo estoy generando ingresos por medio de línea y ya quedamos en un punto acordado donde te puedo entregar tu mercancía. Por ejemplo, hay muchos que se quedan con su mercancía y no la han podido mover, entonces a lo mejor ese sería un paso a la solución. No quiere decir que todo vaya a funcionar o que todo vaya a salir bien, sin embargo, a lo mejor sería una opción. Otra sería a lo mejor generar empleos controlados donde haya a lo mejor medidas de seguridad. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿No? Pues hasta ahí le vamos a dejar, nos queda menos de un minuto. Tengan un excelente día, cuídense mucho y cualquier duda en el WhatsApp estoy para ustedes. Hoy no hay tarea, ¿vale? Cuídense mucho, que pasen un bonito día y nos vemos el viernes. Bye bye. Gracias por sus participaciones. Cuídense, los quiero mucho. Bye bye. Nosotros también, maestra, bye. Gracias, bye. Cuídense, bye. Cuídense, cuídense.